¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos a Debate. Tenemos el gusto de recibir en los estudios a Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenas noches, es un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos ven y que nos escuchan a través de los medios de comunicación y también de las redes sociales. Hay varios proyectos y temas que vamos a abordar concretamente con su cartera de Estado, ministro, pero antes un poco sobre esta situación de la emergencia, que no es nueva. Ya venimos hablando en algunas ocasiones anteriores del trabajo articulado que realizan con Protección Civil y específicamente la remoción de escombros o problemas por la fuerte lluvia que pues continúa y quizá no será el mal agüero, pero vamos a septiembre, un periodo donde llueve también este mes, y septiembre son los periodos de más lluvia. Un día de estos, con una fuerte tormenta, 89 árboles caídos retiraron y 29 postes del tendido eléctrico sufrieron algún tipo de problema y se tuvo que realizar una intervención por calles básicamente cerradas. Sí, hay que mencionar algo, y es que ahora en nuestro país pues no son las lluvias de hace 30 años ni de hace 20 años, ¿verdad? Sino que debido al tema del cambio climático, pues en pocas horas y en pocos minutos está lloviendo muchísimo más que lo que ha llovido en el tiempo. Incluso se hacían algunos registros el día que pasó por Nicaragua esta tormenta tropical Bonnie, que luego se convirtió en huracán. Pero que de alguna manera pues tuvo afectaciones en nuestro país. Solo ese día se tuvo el 5% de lluvias de lo que se tiene en todo un año. Es decir, en un solo día y en un par de horas, pues, ¿verdad? Entonces, eso te dice cómo la situación está cambiando tan rápidamente. Hace más o menos 2 días tuvimos fuertes vientos, tuvimos lluvia fuerte. Bueno, ayer estuvo lloviendo, antier también, pero antier nosotros tuvimos fuertes vientos que de alguna manera pues generó más de 86 árboles caídos en diferentes carreteras, principalmente en las calles del área metropolitana de San Salvador, donde tuvimos la mayor parte de afectaciones. 29 postes de tendido eléctrico caídos, imagínate, postes de concreto Sí, que están enterrados a una profundidad de cerca de 3 metros aproximadamente, es decir, 3 metros prácticamente el piso de un edificio, pues un piso más o menos es lo que tienen casi que enterrado. Entonces, y aún así, pues estos postes cayeron en algunas situaciones, pues fue por los árboles, ¿verdad? Que de alguna manera movieron el tendido eléctrico, y en otros casos, pues los mismos postes, ¿verdad? Como tal. Ahora bien, eso nos dice mucho el tema de la adaptación al cambio climático. Nos hace replantear también las infraestructuras nuevas que se están construyendo, que sean más resilientes ante el cambio climático, y hay una serie de obras que pues en el tiempo de alguna manera nunca se realizaron, ¿verdad? Tú puedes ver lugares susceptibles a inundaciones, susceptibles a formación de cárcavas, entre otros, que ha sido debido a la mala planeación urbana, que ha sido debido a que no se han hecho obras de mitigación en el tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente pues antes todo se ha visto más del lado político y no del lado técnico. De alguna manera, hacer un drenaje, por ejemplo, puede costar un par de millones de dólares y está enterrado, está en el subsuelo, ¿verdad? Entonces, sí, no es algo tangible para muchos. Pues en este caso, nosotros quiero mencionarte que estamos trabajando en varios proyectos para poder darle solución a toda esta problemática. Ya tenemos un diseño final para poder hacer unas obras de drenaje en San Miguel. Tú sabes que San Miguel pues, es un lugar susceptible a inundaciones, principalmente la avenida Roosevelt, de alguna manera, que se inunda constantemente, y otros sectores aledaños. Entonces ya tenemos un diseño final, estamos haciendo algunas revisiones de para poder ya comenzar con la construcción de la obra. Ahora, ministro, vi también otros puntos donde no se generaban, digamos, tradicionalmente algún tipo de problemas con las lluvias extrañas, de repente la fuerza del viento y cómo iba sentido inverso a lo normalmente que cae la lluvia. La carretera Comasagua en La Libertad, por ejemplo, en esta ocasión no fue Santa Lucía donde se registraron inundaciones, no fue la 49, sino que otros puntos como por ejemplo este de Comasagua, que vi que llevaron maquinaria para realizar intervención. Sí, eso sucedió el día de ayer. Nosotros mandamos maquinaria y equipo también por donde tenemos la mayor acumulación de agua, ¿verdad? Eso tiene cierta incidencia también
en ese tema. Antier fue en San Salvador, pero ayer pues fue en otros puntos, ¿verdad? Comasagua, por ejemplo, fue más afectada que parte del área metropolitana, que parte del área metropolitana de San Salvador. Entonces tuvimos algunas afectaciones en esa zona. Nosotros estuvimos interviniendo en horario nocturno para poder garantizar el libre tránsito vehicular por esos sectores. Hay lugares, pues, como tú mencionas, que normalmente a veces también el cauce de las quebradas, de alguna manera, pues, se desbordan. Hubo un sector donde hubo un vehículo que se fue en una quebrada. Ahí llegó Protección Civil y todos los equipos, gracias a Dios, solo hubieron daños materiales y no pérdida de vidas humanas, pero esto fue también debido a que el vehículo estaba detenido en un sitio y la quebrada se desbordó y de alguna manera pues lo arrastró, ¿verdad? Si hubiera estado en conducción, pues hubiera sido más complicado el tema, ¿verdad? Ahora, ministro, vi unos trabajos muy fuertes de 6 cárcavas en la comunidad de Belén, en Ilopango, y este es un tema que habíamos hablado la última vez que nos acompañó y nos hablaba de lo estructural, que es lo que ocurre en la zona de Santa Lucía, en Ilopango, que no es un punto específico, sino que son varios factores que hacen que el agua llegue y provoque inundaciones en ciertos sectores. ¿Este es parte de este trabajo? Es parte de la solución para las familias de la colonia Santa Lucía. Okay. Lo que sucede es que en el sector de Valle Nuevo, ahí en Ilopango, ahí tenemos pues la comunidad Belén, tenemos la colonia El Matasano. Pues está más del lado de Soyapango, pero está conectada a la red de tuberías de Ilopango. Toda esta agua pues pasa por la calle donde está la iglesia de los mormones en Ilopango y llega al sector del Triángulo, a la colonia Santa Lucía, que es donde tenemos la parte más baja, donde se forma como una vaguada y prácticamente el agua queda estancada en ese sitio. Entonces, en realidad no es, las inundaciones de la colonia Santa Lucía no es necesariamente por el agua que llega al sistema de drenajes actual solo de ese sitio, sino que es por el agua que viene de otras zonas, como el Matasano, el Guaje y la comunidad Belén, porque ahí en el pasado, pues hace más de 30 años, habían descarga de agua lluvias, es decir, todo el agua de esos sectores de Valle Nuevo, pues descargaban sus aguas lluvias ahí en esos sectores, tanto en la comunidad Belén como en el Matasano. Entonces, lo que sucedió fue como las obras pues, no se habían desarrollado en buenas condiciones, no se había desarrollado bien, además de que no se le dio mantenimiento a esas obras, eso generó que eso causó que se generaran cárcavas. Y al generarse cárcavas, pues se socavaron las obras de drenaje que había hace más de 30 años. Entonces, las familias tenían dos elecciones. Una, esperar que sus casas se cayeran al barranco, porque en algún momento, pues en el Guaje, incluso hay notas periodísticas de hace más de 20 años donde se veían casas que habían colapsado en el sector de la colonia El Matasano, igual en la comunidad Belén. Entonces las familias o esperaban que se terminaran de caer las casas que tenían ellos, que había costado toda la vida poderlas tener, o cerraban los pozos colectores de agua lluvias para que la descarga no siguiera minando los taludes y formando más cárcavas. Entonces ellos optaron claramente, como no tenían respuesta por las autoridades de ese entonces, en cerrar los pozos. Ahora bien, si tú cierras una descarga, pues esa agua por algún lado tiene que salir. Entonces, como el sistema de drenaje no encuentra un lugar para evacuar esas aguas, pues en los pozos hace que colapsen y el agua pasa superficial en la calle. Y al pasar superficial, pues baja, pasa por la iglesia de los mormones, que te comento. Hasta generar la inundación hasta llegar a la parte más baja, que es el sector del Triángulo, y aquí pues ya se estanca. Y el sistema de drenajes actual, pues, no fue diseñado en el sector del Triángulo para soportar la descarga de la Belén, la descarga del Matasano, del Guaje y de otros sectores aledaños que tenían su propia descarga de agua lluvia, ¿verdad? Es decir, el sistema se diseñó garantizando que existían esas descargas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para solucionar el problema? Es una obra compleja, es una obra gigante. Solo en el Matasano, solo en la comunidad Belén, estamos eliminando 6 cárcavas. Primero, para solucionar el problema que tienen en la zona, porque no podemos habilitar la descarga de agua lluvias si no eliminamos las cárcavas, si no se van a empezar a caer las casas, que era lo que pasaba antes. Entonces estamos eliminando las 6 cárcavas
y estamos construyendo el sistema de drenajes. Es un canal de concreto de 246 metros de longitud el que estamos construyendo. En la comunidad Belén, una tubería de 72 pulgadas no era suficiente, incluso. Una tubería de 72 pulgadas, pues... colapsa también. Hasta me puedo meter yo en la tubería, pues, para que uno pueda tener más o menos la dimensión, es decir, es una altura considerable, ¿verdad? Es decir, y una cantidad de agua considerable la que entra en una tubería de 72 pulgadas, es decir, como de las tuberías de mayor diámetro que se tienen. Entonces se tuvo que construir un canal de concreto para poder garantizar que esa agua pues, se pueda introducir a través de este canal y poder reducir el riesgo de inundaciones. ¿Cuándo pensamos nosotros habilitar ese canal? Pues cuando las obras se culminen. Ahora bien, nosotros estamos planeando que el proyecto, a pesar que no esté del todo terminado en un 100%, pero que esta obra ya sea funcional en el mes de octubre. Okay. Al menos el de la comunidad Belén. ¿Por qué? Porque ya al habilitar el canal de descarga de aguas lluvias, evitamos que esa agua llegue al triángulo de la colonia Santa Lucía y reducimos el riesgo de inundaciones en esa zona. Y en el caso del Matasano, pues ahí sí son tuberías de 72 pulgadas. Estamos construyendo un canal con estas tuberías es más o menos 700 metros de longitud, para que se pueda tener una idea, casi que 1 kilómetro. Sí. 700 metros de longitud, el canal de estas tuberías de 72 pulgadas, para poder tener una descarga en ese sitio y que esa agua también no se acumule y llegue a la parte más baja, que es el sector del Triángulo en la colonia Santa Lucía. Entonces, pero estamos arreglando prácticamente 3 problemas de una sola vez, ¿verdad? El problema del Triángulo de la colonia Santa Lucía, al reducir el caudal de agua que llega de ese sitio y que genera las inundaciones en la zona. Y paralelamente, pues también estamos reduciendo la vulnerabilidad en la cual han vivido las familias por años, en el caso del Guaje, de la colonia Matasano, y también de el sector de la comunidad Belén, porque ahí también cada vez que, si bien es cierto, ya no tenían una descarga de aguas lluvias, pero en cada lluvia, es decir, la lluvia llega y causa efectos en erosión, al final los taludes, ¿verdad? Es decir, al final las cárcavas no es que habían dejado de crecer en el tiempo porque nunca se habían hecho obras. Lo que sí es que no crecían en la proporción como teniendo un desagüe permanente, ¿verdad? Pero con las aguas lluvias, con cada invierno, pues se daba un crecimiento sustancial de las cárcavas que habían en ese sitio. Ahora con estas obras estamos solucionando ese problema histórico. La inversión en estas 2 zonas pues anda alrededor de $9 millones entre las 2 zonas. Estamos invirtiendo $4.1 millones en el sector de la comunidad Belén, son 6 cárcavas las que se están mitigando. Y pues estamos invirtiendo otra cantidad considerable en también el sector del Matasano. Entonces, entre las 2 obras al final son casi $9 millones los que se están invirtiendo para poder darle una solución real a las familias de ese sector. Sabemos que son lugares altamente vulnerables, sabemos la problemática en la cual han sufrido por años, es una inversión gigantesca, pero que de alguna manera va a aliviar la problemática en esa zona. Yo quiero mencionar algo, y es que una cosa es la colonia Santa Lucía, porque alguien puede decir, bueno, ¿y qué no es que estaban haciendo obras en Santa Lucía? Sí, pero estábamos haciendo obras en la residencial Santa Lucía, que el problema de esa zona era una cárcava. Sí. Una cárcava ya está reparado, donde se caían viviendas, donde colapsaron viviendas, y donde las familias, pues, lamentablemente vivieron en las obras, y ese problema ya está solventado. Ahora bien, pues, incluso a pesar de eso, hemos contratado obras en el cauce del río El Chahuite para poder garantizar no solo la protección de estas obras que ya ejecutamos, sino que también otros espacios que de alguna manera son susceptibles en todo el sector del cauce del río Las Cañas. Entonces, con eso vamos a solucionar parte de las problemáticas del sector de Ilopango. La residencial pues ya está concluida, era un espacio diferente a la colonia y un problema diferente. Y pues el de la colonia estamos trabajando en su solución. Si bien es cierto, sabemos que es un lugar pues que normalmente se inunda, nosotros le hemos informado a las familias que viven en ese sitio pues las obras que estamos ejecutando. Ellos lo conocen perfectamente, los problemas. Ellos saben
que todo el agua pues que viene del Guaje, que viene del Matasano y la comunidad de Belén, pues es la que afecta constantemente, y pues esperamos que con estas obras pues ahora las familias puedan estar en paz, que ya no tengan este riesgo de inundaciones que con unos minutos de lluvia pues genera grandes problemáticas. Y sobre todo con el tipo de lluvia que cae. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Por favor, acompáñenos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas y decíamos, son varios temas, varios proyectos en los que están trabajando. Ministro, la 49 Avenida Sur, hace algunos días usted decía, hay una inversión fuerte en ese lugar, 1.2 millones de dólares, un sistema de drenaje para evitar los problemas, pues que con cada temporada de lluvia o una tormenta muy fuerte se veía ahí una inundación en un tramo específico, pero el problema era más complejo que lo que visiblemente se veía. Sí, lo que sucede es que tanto en el sector de la Alameda Roosevelt como en el sector de la 49, pues se están dando diferentes inundaciones. No es debido a obstrucción de tuberías, sino que parte de la capacidad hidráulica que se encuentra en ese sitio porque ha sido superada, ¿verdad? Es decir, es lo que ha sucedido en el tiempo. De alguna manera los sistemas de drenaje fueron diseñados con una capacidad, y pues en el tiempo han existido diferentes construcciones, edificaciones que se han realizado, y pues esto ha hecho que se vaya de alguna manera superando esa capacidad, y ya los sistemas pues van colapsando, ¿verdad? Y se van generando ese tipo de inundaciones o cárcavas incluso en algunos sectores, porque ya cuando la tubería colapsa del todo, pues esto genera pues hundimientos en diferentes tramos de calles o carreteras, ¿verdad? Entonces en este caso nosotros tenemos un proceso de licitación de un poco más de 1.2 millones de dólares para poder solucionar el problema de la avenida Roosevelt, un problema sustancial que se da en esa zona y que de alguna manera pues afecta a diferentes ciudadanos que se trasladan por el sector. Hemos revisado más o menos cuánto tarda el sistema de drenajes en descargar toda esa agua lluvias, y son cerca de 1 hora a 2 horas aproximadamente lo que se está tardando. 1 hora 15 minutos más o menos es lo que tenemos en promedio para poder evacuar las aguas. Ese es bastante tiempo. ¿Cuánto es lo normal, digamos, para tener una idea? Deberían de ser unos 15, 10 minutos, ¿verdad? Sí, más o menos, por máximo. Entonces, vamos a mejorar la capacidad. Ahí hay unas tuberías de 16 pulgadas. Vamos a colocar unas tuberías de 36 pulgadas para poder conectar con la red existente, es decir, más que prácticamente duplicar la capacidad que tienen, y con esto pues poder reducir el riesgo de inundaciones que se encuentran en ese sitio para solucionar el problema pues de las familias que transitan por ese tramo. Pero no solo el sector de la 49 y la Alameda Roosevelt, sino que también hay otras obras que vamos a estar ejecutando donde estamos mejorando el sistema de drenajes, uno en el sector de Brisas de San Francisco, otro en el sector de Lomas de Miramonte en San Salvador, donde estamos haciendo una inversión de 1.5 millones de dólares. Otro es... Ayer a Cárcava también. Ahí se han formado cárcavas en Lomas de Miramonte. Y de hecho, aunque uno repare la tubería, después se vuelven a formar cárcavas, y si la volvemos a reparar, se van a volver a formar cárcavas. Porque lo que sucede es que el sistema de drenajes en Lomas de Miramonte pues ya no tiene la capacidad suficiente. Es un sistema que fue superado pues hace más de 30 años, ¿verdad? Y por eso es que constantemente se le han ido formando cárcavas a las familias de esa residencial, y han sido en el mismo punto, es decir, siempre, incluso antes, pues reparaban y se volvía a dañar, reparaban y se volvía a dañar. Nosotros tomamos la decisión de ya mejorar la capacidad hidráulica de una sola vez. Es una bóveda la que vamos a construir en ese sitio de 125 metros de longitud, con una inversión de 1.5 millones,
y con esto pues vamos a garantizar que la capacidad hidráulica en esa zona pues sea mejorada y con esto evitar la formación de cárcavas y formación de inundaciones que normalmente se dan en el sitio. Incluso algunas viviendas, debido a la formación de cárcavas, habían sufrido algunos daños, ¿verdad? Entonces creo que es importante mencionar esto porque no solo estamos queriendo reconstruir, sino que también estamos mejorando a través de las obras que estamos realizando para evitar que vuelvan a suceder este tipo de eventos que de alguna manera pues afecta la vida de la población. En el caso de Brisas de San Francisco, por ejemplo. Ahí habían iniciado los trabajos, ¿verdad? En el caso de Brisas de San Francisco sucede algo y es que ahí colapsó hace más de 15 años una bóveda. Correcto. En diferentes tramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros podemos decir, bueno, vamos a reparar nada más la bóveda. Pero si nosotros la reparamos, ¿por qué colapsó esa bóveda? La bóveda colapsó primero porque no tiene la capacidad hidráulica suficiente para la cantidad de agua que proviene de toda la quebrada del Piro. Eso en primer lugar. De hecho, en Brisas de San Francisco es donde se da un estrangulamiento del cauce del río, porque es decir, el cauce tiene, digamos, el cauce natural tiene un ancho considerable y pues en este sector se da un estrangulamiento en el tramo de la bóveda. Y luego pues vuelve a mejorar su capacidad luego de salir de la bóveda del sector de Brisas de San Francisco. Entonces nosotros para poder eliminar este problema lo que vamos a hacer es evitar que se dé ese estrangulamiento que de alguna manera está afectando esa zona y que va a seguir afectando y puede seguir generando daños en la bóveda y haciendo que siga colapsando. Sino que fluya. Sino que fluya el agua. Entonces por eso es que estamos construyendo una nueva bóveda. De hecho, parte de la maquinaria y equipo viene este mes. Alguna pues viene de otros países para poder hacer una técnica constructiva que en nuestro país no es muy común. Son muros preexcavados los que se van a colocar. Prácticamente una buena parte pues ya son prefabricados. Se hace la zanja y se van a colocar los muros. A dos costados, al final es una caja la que vamos a construir, ¿verdad? Es decir, esa va a ser la bóveda que va a tener una mayor capacidad, prácticamente se está duplicando la capacidad hidráulica que tenía la bóveda anterior y con esto pues darle ya una solución real a las familias de ese sector y que este hecho pues nunca más vuelva a ocurrir, que no vuelvan a tener esta problemática que se dio en ese sector. Vi también que iban a sacar a licitación los trabajos en los condominios Atonal, esto es Soyapango, una inversión de 1.7 millones de dólares. ¿Cuál fue el problema aquí? El problema de condominios Atonal es una descarga de aguas lluvias que de alguna manera pues colapsó por la formación de cárcavas por el cauce del río. Lo que va sucediendo en algunos sectores es que, digamos, hay ciertas obras de drenaje que se construyeron en algún momento. El río pues muchas veces va perdiendo su nivel por varios factores, ¿verdad? Uno de los factores en el tiempo pues ha sido la extracción de arena por diferentes constructoras y en algunos casos pues incluso ilegal y el Ministerio de Medio Ambiente pues está viendo ese tema. Pero eso hace que vaya perdiendo el nivel el cauce del río de alguna manera. Otro pues debido a efectos también del cambio climático entre otros y esto va generando que la base de la obra, de la obra nueva que se hizo pues al perder su nivel llegue a un punto donde ya no hay obra y ahí pues en la base se va socavando y se van dando los deslaves de las obras que se han hecho, es decir, las obras quedan desprotegidas, prácticamente en los pies de los taludes. Entonces, la obra hidráulica que se hizo en la zona pues se socavó, el drenaje se socavó y esto fue generando pues que la tubería no tuviera una descarga correcta y fuera minando cada vez más el talud y a medida que va desprotegiendo la base del talud pues viene otro alud que cae, ¿verdad? Y así es como va, ¿verdad? Se va minando el talud, la base, digamos, del talud, y esto va haciendo las socavaciones, va generando los derrumbes que se dan constantemente. Eso es lo que pasó en el sector de condominios Atonal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a construir un sistema de drenajes, vamos a estabilizar los taludes, vamos a recuperar alguna área perdida y con esto garantizar la protección de la vida de las familias. También pues se construyen guardaniveles y otro tipo de obras para poder
garantizar que no vuelva a suceder lo mismo en algún momento, ¿verdad? Que va perdiendo el cauce su nivel y que de alguna manera vaya a afectar la bóveda, ¿verdad? Entonces se van haciendo otro tipo de obras para poder garantizar sustancialmente pues que las obras también que nosotros ejecutemos en este momento queden protegidas en el tiempo. Claro, ¿verdad? Así como los puentes, así como las calles, así como cualquier obra de infraestructura que se construye en nuestro país, pues todo requiere mantenimiento, ¿verdad? En el tiempo va a haber que darle mantenimiento a la obra, ¿verdad? Como cualquier obra de infraestructura vial, cualquier casa que se construye, cualquier edificación, al final todo requiere en general, mantenimiento. requiere mantenimiento en el tiempo. Ministro, miren, la colonia Harrison, también en el barrio San Jacinto, vimos que también con esta situación de las lluvias fue necesaria una intervención. En el caso de la colonia Harrison, pues hay un hecho sustancial. Esta es una bóveda que bastante pequeña que se construyó. Lo que sucedió fue que tuvo una obstrucción y ese taponamiento de alguna manera generó que se diera un colapso. Entonces, al darse un colapso en la bóveda, pues fue generando, digamos, la descarga, ya no llegaba a ningún sitio, ¿verdad? Al sitio, pues prácticamente llegaban a un pozo y después llegan a diferentes tuberías en todo el sistema de drenaje que está en barrio San Jacinto. Pero en este caso, esa bóveda que llegaba a este pozo colector, pues se vio afectada, y al verse afectada, pues la escorrentía estaba minando la parte baja de una vivienda. Entonces se da el hundimiento y pues nosotros llegamos a realizar las intervenciones. Estamos trabajando en este momento pues en actividades preliminares para poder construir una bóveda nueva, un nuevo tramo en la zona, para poder garantizar que el flujo de aguas lluvias pues no siga minando el sector, no siga generando la cárcavas en el sitio, y de esta manera pues proteger la vida y el patrimonio de la familia. Es algo que detectamos también, pues esta es una bóveda que se construyó hace bastantes años. La bóveda de alguna manera pues también tiene su riesgo inminente de colapso. Entonces lo que estamos haciendo en diferentes tramos, lo que estamos haciendo pues es un reforzamiento de la bóveda. Esto no es por el área hidráulica, porque no es necesariamente por el área hidráulica, sino que por el tipo de construcción que se utilizó en ese momento. Además de que encima de la bóveda han construido una serie de viviendas que de alguna manera pues hacen peso. Pero no están en riesgo las viviendas. ¿Podrían? En este momento la única que está en riesgo es donde estamos interviniendo. De hecho, las familias pues están siendo ayudadas por parte de la alcaldía y también por parte de todo el sistema de protección civil. Que son cerca de seis familias, ¿verdad? Que de alguna manera han sido afectadas, porque ahí es decir, la verdad que es una vivienda afectada donde vivían seis familias, ¿verdad? En el mismo sitio. Entonces, estamos haciendo la intervención en este momento, y con esa intervención pues esperamos ya proteger la vida de las familias que se encuentran a los alrededores, y de alguna manera pues evitar este tipo de problemáticas en el sector de barrio San Jacinto, principalmente en este caso la colonia Harrison. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos. Es lo que es. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, mira, hay otro tema que queremos aprovechar a hablar, y es el flujo de tráfico vehicular, o sea, incrementado en puntos bien específicos. Por ejemplo, el tema en los próceres. Los próceres básicamente es un corredor, así lo veo yo, que conecta a los que vienen de la zona específicamente de Santa Tecla, de Merliot, de la Monseñor Romero, y van buscando a Comalapa o hacia la zona de la 49. Algunos se quedan en algunas de esas vías, pero la mayoría sirve como un corredor. Pero a las horas pico es un tapón muy complicado, sobre todo los que van, digamos,
Me he fijado que los que van hacia la zona en sentido inverso, vienen de Comalapa y van hacia ese tramo, no muchos suben la Monseñor Romero. Es decir, es una buena cantidad de carga que van por la parte baja, buscando ya sea la incorporación a la Manuel Enrique Araujo por Casa Presidencial o siguiendo recto hacia el sector de la Basílica de Guadalupe. Sí suben algunos hacia la Monseñor Romero, pero no es tanto, es decir, se hace ese cuello de botella porque se reduce a 2 carriles. Lo mismo en el sentido inverso, es decir, sí baja mucho tráfico de la Monseñor Romero, pero cuando ya va a llegar hacia el sector de los que van hacia Comalapa o van hacia la 49, pues ahí se vuelve a hacer esos pequeños cuellos de botella y se genera esa complicación. Incluso algunos dicen que el tráfico tan pesado desde la zona del Paso del Jaguar que se va acumulando es ese cuello de botella en el sector del Hermano Bienvenido a Casa. Viene muy bien en 4 carriles, pero se detienen esos puntos. ¿Se ha considerado esto y buscar alguna opción para que pueda ser así un paso de fluida ahí? Sí, nosotros tenemos un plan maestro de intervenciones en el Boulevard Los Próceres, de diferentes obras que se tienen que ejecutar. Okay. Uno de los principales cuellos de botella es, como tú mencionas, muchas personas que van a Santa Tecla, a los centros comerciales, ¿verdad? La Gran Vía, Multiplaza, entre otros, las cascadas, ¿verdad? De alguna manera pues se ven complicados con este tramo porque se reducen los carriles, ¿verdad? Tú vienes de 3, 4 carriles y pues luego se convierten únicamente en 2. Y tienes a todos los que vienen de la 49, todos los que vienen de Comalapa, todos los que vienen de otros sectores aledaños que de alguna manera pues se ven afectadas, incluso personas que vienen del centro de la ciudad que se trasladan a través de esta autopista. Entonces tenemos un plan para poder mejorar el área de esa zona y poder garantizar que no se den estas congestiones vehiculares, tanto en ese tramo de los Boulevard Los Próceres, como también en el sector del Árbol de la Paz y en el Hermano Lejano, que también son bastante complicados el tránsito. Muchas veces incluso el tráfico vehicular pues viene desde antes del paso al Jaguar, en el caso de la autopista Comalapa, y pues llega hasta el sector del Hermano Lejano y ahí podemos ver trabazones, principalmente en horarios de la mañana, donde tenemos un mayor ingreso de las familias que vienen de Santo Tomás, que vienen de San Marcos, de todo el sector de la autopista Comalapa hacia el área metropolitana. Entonces, vamos solo en el Árbol de la Paz, Hermano Lejano, hay una serie de obras que nosotros queremos ejecutar, más el Boulevard Los Próceres, son como cerca de 60 millones de dólares el plan de inversión. Ya tenemos el diseño de ingeniería del proyecto, ya tenemos un diseño final. Claro, no solo son las obras de paso, sino que también es sistemas de drenaje que hay que ir construyendo. En nuestro país, pues a lo largo del tiempo, de alguna manera, las construcciones pues han ido, digamos, algo que antes era de tierra, pues luego se convierte en concreto, ¿verdad? Entonces, de alguna manera el agua pues ya no absorbe toda esa cantidad. Entonces, estamos trabajando también en construcción de pozos de infiltración para garantizar, debido a las construcciones que se han dado a lo largo del tiempo en el área metropolitana, que el suelo pues pueda absorber una buena parte. Es decir, el agua normalmente está pasando una gran parte superficial, y también tenemos que garantizar que pase, que sea absorbida por la tierra, al menos un porcentaje. Pero bueno, esta obra pues conlleva todos estos temas también ambientales, que de alguna manera pues va a reducir riesgo de inundaciones en diferentes sitios. Y pues en este momento estamos en búsqueda del financiamiento, ya tenemos el diseño final. Hemos hecho ciertas observaciones, pero ya prácticamente están subsanadas, y estamos en la búsqueda del financiamiento para poder ejecutar proyectos en la zona. Ahora bien, ¿verdad? Cuando nosotros comencemos a intervenir, de alguna manera, pues como cualquier obra, sí, generará tráfico. Generará un poco de tráfico claro, vehicular en el sector, porque hay una intervención física, ¿verdad? Claro. En la zona, pero hay que verlo en el tiempo, va a generar beneficios directos para toda la población, porque en ese caso no solo estamos atendiendo un problema de circulación de la población, sino que también estaríamos atendiendo un problema de inundaciones con los pozos de infiltración que nosotros estamos planeando construir en otras zonas. Entonces son proyectos que de alguna manera pues van a mejorar la ciudad. Ahora bien, quiero mencionar que de esta manera pues vamos a garantizar que los vehículos pues puedan circular
más fluido, ¿verdad? Es como cuando se construyó en algún momento, pues algunos proyectos, algunas calles, algunas carreteras, pues en algún momento había menos tráfico vehicular, pero en el tiempo el parque vehicular va creciendo. Y a medida que va creciendo, pues esas obras que fueron diseñadas con una cantidad de vehículos, incluso proyectada en el tiempo, pues se van viendo sobrepasadas. ¿Será lo mismo que pasa Entonces, en la Gloria, ministro? Por ejemplo, esa gran cantidad de vehículos que vemos que viene del redondel Integración, que sabemos que hay trabajo importantes en la zona, hacia la Gloria, siempre ese tercer carril, y a veces están ese tercer carril que no lo deberían de usar, pero incluso los tres saturados. O sea, sí. es tanto tráfico y llegan, algunos atribuyen al semáforo que está en la Gloria, que va hacia la calle del Volcán. Ese semáforo lo vamos a desaparecer. Okay. Ahí vamos a construir un paso a desnivel, tanto en calle principal La Gloria, calle Sacamil, calle del Volcán. Okay. Este mes nos entregan el diseño final de ingeniería. Luego nosotros, que lo hayamos revisado, lo aprobamos. Claro, ¿verdad? Hay revisiones siempre previas. Nosotros vamos trabajando a la par de las empresas consultoras que nos están apoyando con este diseño de ingeniería. Pero esperamos muy pronto pues comenzar la construcción de esas obras. Lo que te quiero decir es, son varias cosas, ¿verdad? Uno, el tema de la regulación del tráfico a través de la policía de tránsito, gestores de tráfico, pero incluso aunque uno los incremente, pues en el tiempo no son suficientes. Hay que incorporar la tecnología, sistemas de fotomultas, semáforos inteligentes que prioricen el flujo vehicular en una intersección. Claro, hay intersecciones más complicadas, como por ejemplo el de la calle principal La Gloria. Yo pudiera poner un semáforo inteligente en esa intersección, pero de todos los lados que tú veas, es una cantidad de vehículos considerable. Es decir, al final, la priorización de la cantidad del flujo de este semáforo inteligente va a ser casi que igual en todas las intersecciones. Entonces, no es la solución en esa intersección. En esa intersección, pues hay que hacer una obra que elimine el semáforo y que garantice un tránsito más ágil. Tanto en calle principal La Gloria, Sacamil, calle del Volcán y en el redondel de Integración, donde también ya empezamos. En el redondel de Integración, pues ya empezamos los trabajos. Pero bueno. Ahora, hay unas obras, ministro, que se pueden, digamos, algunas gestiones que ayudan a regular el tráfico, por ejemplo, retomando lo que usted decía, con la policía y con los gestores. Por ejemplo, El Salvador del Mundo es un ejemplo. Cuando llueve es un caos en El Salvador del Mundo, pero cuando llegan los gestores y empiezan a regular y van deteniendo la carga que baja del Paseo General Escalón, por ejemplo, los que hacen el retorno y dejan pasar, porque no sé por qué ahora se complica tanto la Roosevelt, los que van hacia ese tramo, cuando ven que está colapsado, detienen y dejan pasar los que vienen sobre la Manuel Enrique Araujo. Y eso hace que no se genere ese cuello de botella porque convergen los dos y ahí nadie pasa, porque es la ley del más fuerte. Pero cuando llega la policía, ese problema no se da. Sí, y por eso mencionaba, una parte, la policía de tránsito, los gestores de tráfico, que tienen que agilizar en algunos tramos pues, el tránsito vehicular de la población, pero también están este sistema de semáforos inteligentes que también podrían, en esa intersección, por ejemplo, podrían hacer la misma función, porque el semáforo priorizaría la cantidad de vehículos que están circulando en una intersección. Es decir, el semáforo tiene una cámara que detecta la cantidad de vehículos y donde hay más vehículos garantiza más tiempo el color verde del semáforo. Eso es básicamente lo que hace, y él solo pues automáticamente se va ajustando con sus tiempos. Eso no lo tenemos en los semáforos actuales. Los semáforos actuales tienen una cantidad de segundos y no importa la cantidad de vehículos. Si en la mañana pasan más de un lado, son los mismos segundos que si en la tarde pasan del otro. Desde al final no prioriza el flujo vehicular. Podemos tener una larga cola en una calle, pero puede estar en rojo y del otro lado puede ser que no haya nadie, ¿verdad? Entonces eso va a cambiar con esta semaforización inteligente que ya se contrató. Eso le iba a decir, ese proyecto ya viene. Es una inversión de $49 millones que se va a ejecutar. Ya el proyecto está adjudicado y pues esperamos que muy pronto pues ya se puedan ver diferentes actividades. Van a haber actividades previas. De las actividades previas pues se va a empezar a contabilizar la cantidad de vehículos en diferentes intersecciones. Son cerca de 300 intersecciones las que se van a intervenir. El plazo de ejecución son 300 días. Claro, los primeros 3 meses pues va a haber un conteo de tráfico, pero luego casi que por un día se van a tener que hacer casi que dos intersecciones más o menos, ¿verdad? Para poder garantizar los tiempos
del proyecto. ¿Y son todos los semáforos o es algunos en lugares específicos? ¿O la idea es cambiarlos todos? Se van a cambiar todos los existentes y se van a poner nuevos en otros tramos donde no hay, ¿verdad? No solo en el área metropolitana, sino que también en San Miguel, en Santa Ana, en Sonsonate, donde ya hay también algunos semáforos, y en otros sitios pues también se van a poner nuevos semáforos. Entonces, y esta es la primera parte, ¿verdad? Porque también sabemos que hay otros lugares donde tenemos que trabajar en este tema. Pero bueno, lo importante es que este proyecto pues va viento en popa, ya está adjudicado, ya es una realidad que se va a ejecutar. Los primeros 3 meses, como mencionaba, son conteos vehiculares que se van a hacer a través de cámaras, es decir, se van a colocar cámaras en las intersecciones. Menciono esto porque puede ser que alguien diga, bueno, dijeron que iban a contabilizar en los semáforos los vehículos y no veo personas, ¿verdad? Es decir, hay que aprovechar la tecnología, y en este caso pues se van a poner cámaras que van a detectar la cantidad de vehículos en las intersecciones, y de acuerdo a eso pues es que se van a colocar pues ya toda esta sistematización de semáforos. ¿Por qué? Porque en alguna intersección va a requerir más semáforos, en otra requiere menos, y no solo son semáforos para vehículos, sino que también para peatones. En nuestro país, históricamente, los semáforos peatones son prácticamente nulos. Si solo hay uno por la Roosevelt, la intersección de la Roosevelt, la 59, el único que... Y por eso digo prácticamente nulo, sí, porque hay uno o dos, sí, ¿verdad? Sí, por sí, ahí. sí. Entonces, pero hay que cambiar esto, pues, ¿verdad? Es decir, si nosotros queremos hacer una transformación en términos del tráfico vehicular, pues tenemos que cambiar como lo han hecho los países de primer mundo. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Pues se le apuesta de acuerdo a la escala de movilidad. La escala de movilidad pues dice primero el peatón y así va sustancialmente con cada una de las cosas. Muy bien. Ahora bien, quiero mencionar esto rápidamente, y es que yo mencioné varias obras, ¿verdad? De los próceres, los que vamos a hacer en Constitución, etcétera. Pero estas obras, si no se mejora el tema del transporte público, si no se moderniza, que claro, se está trabajando en ello, hay unos estudios de factibilidad que prácticamente ya están concluidos. Obviamente, ministro, hablamos de eso al regresar de la pausa. Abordamos este manejo integral del tráfico, también otras opciones viables para el país. Vamos a la pausa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, decíamos, se pueden hacer los pasos de nivel, las obras que sean necesarios, se puede tener tecnología, pero mientras no exista una alternativa también viable de transporte masivo para la población, pues difícilmente la carga vehicular o el tráfico tan pesado va a tener un alivio. Sí, sí, y yo lo mencionaba, y quiero citar esto porque lo hago con referencia a algo, ¿con qué? Los pasos de nivel y las obras que estamos ejecutando son en las entradas y salidas de la ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos claro que la solución para el tema del tráfico vehicular es ir reduciendo la cantidad de vehículos que están circulando en nuestro país. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues a través de otras alternativas de movilidad, sistemas de transporte masivo, que están los estudios que se están desarrollando, que ya están a punto de concluirse. Obviamente también paralelamente está la búsqueda de financiamiento para poder desarrollar estos proyectos. No son proyectos de alguna manera pues rentables por sí solos. Sabemos que el transporte público en sí, en el caso de transportes masivos, pues no necesariamente puede ser rentable, hay que hacer una inversión inicial, ¿verdad? En algunos casos, pues, en el caso de las rutas de transporte público, algunas del área metropolitana son totalmente rentables, ¿verdad? Pero si ya estamos hablando de una inversión de más de $1.000 millones, por ejemplo, es decir, es una inversión sustancial que no se puede hacer tan de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, por eso es que se están analizando diferentes situaciones para poder modernizar. Pero lo bueno es que se va avanzando. Pero bueno, uno es modernizar el transporte público actual, otra es pues, la construcción de un sistema de transporte masivo, que la gente que se tarda 1 hora en su vehículo, pues se tarde 15 minutos en un sistema moderno.
Entonces, de esta manera, pues, estamos generando un incentivo para movilizarnos en el transporte público. Todas las acciones que se están haciendo por medio del Gabinete de Seguridad contribuyen también a darle un incentivo al uso del transporte público. ¿Por qué? Porque la gente ahora se sube, pues, y ya no se dan los hechos que se cometían antes. Yo me acuerdo antes, viendo cómo se daban asesinatos, se daban diferentes homicidios en el transporte público. Todo eso se ha visto reducido en una gran proporción. No como antes, ¿verdad? O que se subían a cada rato a robarle a la gente en los buses. Todo esto, pues con este plan seguro que se está realizando en el transporte, pues se ha visto reducido sustancialmente. Claro, sabemos que hay mucho por hacer, pero el gobierno del presidente Nayib Bukele está trabajando en áreas de mejorar este tema. Pero bueno, ¿la movilidad sería vía tren o qué propuesta está como ganando más auge para que podría ser implementada en el país? Hay diferentes alternativas que se están analizando en los estudios, ¿verdad? Hay sistemas desde teleférico, metrocable, hasta metro, entre otro tipo de alternativas, transvía, entre otros, ¿verdad? Pero los estudios al final nos van a detallar exactamente la necesidad de acuerdo a la cantidad de pasajeros. Porque un ejemplo, alguien puede decir, bueno, construyamos el teleférico, pero un teleférico pues tiene una capacidad hasta 5.000 a 8.000 pasajeros por hora sentido. Entonces, si en una calle principal, por ejemplo, tenés más cantidad de personas que tenés que movilizar, pues no va a ser suficiente construir un sistema de teleférico, por ejemplo, o un bus de transporte rápido. De hecho, por decir, los estudios que nosotros hemos realizado nos dicen que si fuera un bus de transporte rápido, se necesitarían prácticamente 4 carriles de la calle. 2 de ida y 2 de venida, y tener mayor cantidad de buses, claro, ¿verdad? Pero claro, ¿verdad? Hemos identificado que sería complicado, pues, porque vehículos no van a dejar de circular. Correcto. No lo han hecho en ningún país del mundo, ¿verdad? Incluso hay países, como Suecia, por ejemplo, si tú quieres entrar en la ciudad, pues tienes que pagar una cantidad considerable por entrar y por salir. Para desincentivar el uso de vehículos. Para desincentivar el uso de vehículos, claro, ¿verdad? Y tienen metro, tienen tren, tienen ciclovías, tienen semáforos inteligentes, semáforos peatonales, todo esto pues moderno, ágil y seguro. Entonces, claro, ¿verdad? Y ahí pues el tráfico vehicular, hay más cantidad de gente en un espacio concentrado de la ciudad, pero hay menor tráfico que en el área metropolitana de San Salvador, por ejemplo. Es decir, ahí la gente en minutos se puede mover en calles, no pasa horas, en 15 kilómetros pasa 2 horas, ¿verdad? Como la gente en nuestro país, que si va en el Constitución, o si va en Los Chorros, o si va en el Ejército, pues son horas, ¿verdad? Claro, tampoco son cosas que se lograron de la noche a la mañana, sino que tuvo que haber un proceso, tuvieron que haber estudios previos. Lo importante de este gobierno, del gobierno del presidente Nayib Bukele, es que estamos avanzando. Los estudios se están desarrollando, no es que no se está haciendo nada, se están desarrollando los estudios. Y no solo de un sistema de transporte masivo, en este caso como el que estoy mencionando, sino de otros sistemas como el Tren del Pacífico, por ejemplo, que estamos desarrollando los estudios de diseño básico en este momento. Se están determinando trazados, se están determinando una serie de cosas para comenzar con la construcción de este proyecto, que vamos a hacer todo lo necesario para que pueda comenzar lo más pronto posible, ¿verdad? Es decir, es un proyecto que vamos a hacer que inicie este mismo año. Mire, ministro, y el tema del CITRAMS al final, no está operando, ese sistema va a desaparecer, se va a utilizar normal los carriles, porque ahí están las estaciones, y eso no se puede avanzar un vehículo normal por ese punto. ¿Qué se va a hacer con ese proyecto? Sí, digamos, CITRAMS es como la empresa, ¿verdad? La empresa que ocupó el FMLN para hacer todo lo que hizo, ¿verdad? Porque al final de transparencia no les interesaba nada, a pesar que en el MOP había algo que se llamaba Casa de Transparencia, ¿verdad? Pero solo quedó en papeles, ¿verdad? Pero en transparencia no tenían nada, si no, no lo hubieran adjudicado de dedo en el Viceministerio de Transporte y en el Ministerio de Obras Públicas a una empresa sin licitación. Tenían que pasar por la asamblea para concesionar el carril, no les importó. ¿Cuántos millones y millones de dólares se invirtió en una infraestructura que al final, pues, y de los impuestos de los salvadoreños, que al final, pues, la desperdiciaron? Pero bueno, lo importante nosotros con estos estudios es que vamos a delimitar el sistema que nuestro país necesita, no solo en
digamos, en este periodo, sino que en los siguientes. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en el corto plazo, queremos generar de verdad un desarrollo en nuestro país, y en el tema de transporte, que sabemos que es esencial y necesario, pues mejorarlo. En este caso, pues se están desarrollando estos estudios para un sistema proyectado a 100 años, es decir, incluso más de ese tiempo considerable, pero más o menos 100 años es la proyección que se tiene, el proyecto que se quiere desarrollar. Los estudios al final pues nos van a decir qué alternativas. Si los estudios al final determinan que tiene que ser un BRT, pues vamos a hacer un BRT. Si al final los estudios definen que tiene que ser un metro, pues es lo que hay que caminar. Al final de cuentas, lo importante y lo que tiene que saber la población es que todas las decisiones que se han tomado en el gobierno del presidente Nayib Bukele siempre han sido para mejorar la calidad de vida de la población. Eso ha sido lo más importante sobre todas las cosas, mejorar la calidad de vida de todos los salvadoreños. Y en este caso, en términos de transporte, pues vamos a hacer eso. Muy bien. Ministro, queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche y compartir los trabajos que se están realizando con los televidentes. No, gracias a ti por la invitación, siempre es un gusto compartir contigo esta entrevista y mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños, decirles que vamos a seguir trabajando día a día para construir el país que todos queremos. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, que disfruten su fin de semana y su cita con nosotros el próximo lunes. Les esperamos.